Controversias. Mormonas. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Este es el vídeo número 28, yo soy Imanol, vuestro profeta desconocido. En esta ocasión voy a hablaros de Paul Adams, un hombre que estuvo abusando de sus hijas y grabándolo todo en vídeo, una de ellas de pocas semanas de vida, 6 semanas. Contra el abuso infantil, tolerancia cero. Bien, muchos me han dicho que por qué yo no hablaba acerca de este tema, y es que la verdad es que hablar acerca de los abusos o del maltrato, que por supuesto yo estoy en contra de ello, y contra el abuso y el maltrato, tolerancia cero, pues he procurado, digamos, no enfrascarme mucho, porque hay temas que son bastante delicados. Bueno. El tema este de Paul Adams, que salió a la luz no porque se denunció por parte de la iglesia o por parte de las hijas, aunque ahora los hijos de Paul Adams han interpuesto una querella, una denuncia contra la iglesia por ocultar, ya que ellos tenían que haberlo denunciado. Bueno, vamos a ver muchas cosas en este vídeo. Entonces, bueno, lo primero, ¿cómo se llegó a ello? Bueno, pues en una redada que hizo la policía en Nueva Zelanda, encontraron a un hombre unos vídeos, y en esos vídeos estaba Paul Adams. Se siguió la pista y se llegó hasta él. Se le detuvo y bueno, pues él, estando en la cárcel, se quitó la vida, se suicidó. Pero bueno, las hijas, puesto que él había denunciado a los líderes, a dos obispos en concreto, como vamos a ver en la historia, en el vídeo, vamos a ver que este hombre lo denunció, ya digo, a los líderes, y que esto no hicieron nada por mandato del departamento jurídico de la iglesia, es decir, los abogados McConkie y compañía. Bueno, no quiero extenderme mucho porque el tema es importante. Bueno, Paul Adams se suicidó, como os he dicho, pero las hijas han seguido con la demanda, con la denuncia contra la Iglesia Santos Últimos Días, ya que esta las desamparó y las dejó bajo el yugo de un depravador padre abusador, sabiendo los líderes lo que estaba ocurriendo. Y ahora vamos a entrar en la nota de prensa que dio la Iglesia. La Iglesia proporciona más información sobre el caso del abuso en Arizona, el ocurrió en Arizona. La Iglesia describe sus sentimientos en cuanto al abuso y habla de información equivocada que Associated Press, a partir de ahora AP, publicó en una historia reciente. Durante generaciones, los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días han hablado en términos categóricos acerca de los males del abuso, maltrato y la necesidad de cuidar de las personas que son víctimas o sobrevivientes de abuso o maltrato, lo cual es cierto. En el nuevo manual general de instrucciones pone que cuando se coloca un caso de abuso hay que denunciarlo a la policía antes que decírselo a los líderes. Desde la vehemente condena de Gordon Hinckley, antiguo presidente de la Iglesia, hasta las recientes palabras de sanación que ofreció el elder Patrick Kearon de la presidencia de los 70, nuestros sentimientos están claros. Hoy nos hacemos eco de esos sentimientos y enseñanzas. Se nos rompe el corazón cuando nos enteramos de cualquier caso de abuso o maltrato. No se puede tolerar contra el maltrato y el abuso, tolerancia cero, como digo, y no se puede excusar. El Salvador Jesucristo desea que todos nos comportemos mejor y seamos mejores. Para nosotros es importante que nuestros miembros y amigos comprendan cuán profundos son nuestros sentimientos en cuanto a este tema. Asimismo, es importante que tengan información precisa sobre cómo tratamos esta cuestión. En el Manual General de la Iglesia se instruye a los líderes y a los miembros de la Iglesia en cuanto a sus responsabilidades relacionadas con el abuso o maltrato de la siguiente manera: asegurarse de que se detenga el abuso sexual infantil, ayudar a las víctimas a recibir atención incluso de terapias profesionales, cumplir con todos los requisitos legales para denunciar. Esto es importante, es decir, el punto 3, cumplir con todos los requisitos legales para denunciar.
En el Manual General de Instrucciones que yo conozco, es decir, el nuevo, no pone nada de cumplir con todos los requisitos legales. Esto no sé de dónde lo han sacado, porque pone, pone explícitamente que cuando se conozca un caso de abuso se vaya directamente a denunciarlo a la policía. Y directamente, antes de decírselo a los líderes. Si se conoce un caso, denunciar. Así que esto de cumplir los requisitos legales para denunciar, no lo entiendo. Desde que la Iglesia publicó su primer comunicado sobre la historia de AP, muchos se han preguntado qué era lo que se había presentado incorrectamente o se había malinterpretado en su artículo. A continuación se proporcionan información y detalles para ayudar a los medios de comunicación, a los miembros y a otras personas a entender, principalmente a los miembros, a entender la manera en que la Iglesia trata de la cuestión del abuso de menores y en particular en relación con este caso específico. En que está equivocada la historia publicada por la Associated Press, es decir, AP. La historia de AP presenta errores significativos en sus hechos y cronología, los cuales conducen a conclusiones erróneas. Estamos desconcertados en cuanto a los motivos por los cuales una agencia de noticias tan respetada como Associated Press, es decir, AP, podría cometer errores tan graves al informar y editar. Cada uno de los hechos que se mencionan a continuación se encuentra en los archivos públicos del caso pendiente y se toma del testimonio jurado de Leitha Adams, la madre de las víctimas. Se remitió a la Associated Press a esas declaraciones antes de que publicara su primera historia, pero la agencia decidió no incluir ninguna de ellas. Esas declaraciones a las que Associated Press tiene acceso y con las cuales estaba familiarizada constituyen la fuente de los hechos siguientes. A finales de 2011, Paul Adams hizo una confesión limitada a su obispo acerca de un solo incidente de abuso de una hija en el pasado. Luego, el obispo llamó a la línea telefónica de ayuda, donde se le aconsejó cómo cumplir plenamente con los requisitos legales de Arizona en materia de denuncias. Falso. De conformidad con ese consejo, desde ese momento en adelante, el obispo trató repetidamente de intervenir e instar a que se denunciara incluso de las maneras siguientes. Aconsejar a Paul Adams que se arrepintiera y buscara ayuda profesional. Sí, se le dijo que buscara ayuda. Pedir a Paul Adams que confesara ante las autoridades. Es decir, nosotros no vamos a hacerlo. Tú denuncia. Igual que nos has dicho nosotros, ve a la policía y denúncialo. Él se negó a hacerlo y también se negó a dar permiso al obispo para que denunciara. Ojo a este dato. Es decir, yo no voy a denunciar y vosotros no lo hagáis, Es decir, increíble. Alentar a Aliza, la esposa de Paul Adams, a que denunciara. Ella se negó a hacerlo y más tarde estuvo en prisión por sus acciones, por encubrimiento. Alentar a Paul Adams a mudarse de su casa, lo cual hizo provisionalmente, pero volvió. Era el padre y tenía la custodia. No había nada que impidiese, decir, tenía la custodia compartida, o decir, por tanto, él podía ver a sus hijas sin problema. Insistir a Aliza para que buscara terapia profesional para Paul y sus hijas, lo cual desencadenaría a una denuncia obligatoria. Se negaron a hacerlo. Claro, denunciar. En 2013, Adams fue excomulgado por su comportamiento y perdió su condición de miembro de la Iglesia. Amigos oyentes, este dato es importante. Bien, aquí en esta prueba, en la prueba esta que acabamos de decir de 2013, que dice que Adams fue excomulgado por su comportamiento, queda claro que fue excomulgado, aunque luego la Iglesia negó y niega que fuera por ese motivo, está en hechos anteriores. Esto son los datos actuales, no los datos anteriores que digo la Iglesia. Entonces dijo que se le había excomulgado por otro motivo, no por abuso a sus hijas. Después vemos las consecuencias de este consejo disciplinario o consejo de membresía, como se dice ahora. Entonces la Iglesia sabía, es decir, tanto el obispo como el presidente de Estaca y demás, que se había cometido un abuso y no se hizo nada. Le permitieron seguir adelante, es más, después cuando nació otra hija, a las 6 semanas ya estaba abusando de ellas y por supuesto, es decir,
grababa todos los abusos, bueno, no todos, la mayoría de los abusos lo grababa en vídeo y él lo comunicó. Y esto de la grabación en vídeo es también un atenuante para que no se conservase el secreto de confesión, o vamos, el secreto de decir, el acuerdo de confidencialidad. Se rompe en cuanto él lo dio a conocer a otras personas. Es decir, lo hacía por vídeo, etcétera, etcétera. Bien, continuemos. Antes y después de su confesión limitada, Paul rara vez asistía a la iglesia o hablaba con los líderes. No fue sino hasta 2017, casi 4 años después, cuando los líderes de la iglesia descubrieron, a través de artículos publicados en los medios de comunicación, el alcance del abuso. Es decir, si no salen los medios de comunicación, la iglesia queda exenta. No hace nada. El alcance del abuso, que el abuso había continuado y que involucraba a una segunda víctima, nacida después de la excomunión de Paul. El relato de AP hace caso omiso de esta cronología y secuencia de los acontecimientos e insinúa que todos esos hechos fueron conocidos por un obispo ya en 2011. Correcto, una conclusión claramente errónea. Efectivamente, ellos dicen que fue errónea, pero recordad, en 2013 se le hace un consejo de membresía, un disciplinario, es decir, que conocían los hechos, y aquí se contradicen. La insinuación de que la línea de ayuda se utiliza para encubrir el abuso es completamente falsa, lo cual no es falsa, como vamos a ver más adelante. La línea de ayuda le recomendaba a los obispos cuando llamaban que no hicieran nada, que no lo denunciaran. Y es más, en fin, luego las líneas de ayuda borraba todos los datos al finalizar el día. Es decir, todas las llamadas, todo esto se borraba. La razón de ser de la línea de ayuda de la Iglesia para casos de abuso o maltrato es proteger a los niños y no tiene nada que ver con el encubrimiento. Existe desde hace más de cuarto siglo y su propósito es cumplir con las diversas legislaciones en materia de denuncia de abuso de menores en los 50 estados, es decir, estamos hablando de Estados Unidos, y toda la provincia de Canadá, administrando las necesidades de las víctimas y sus familias en la medida de lo posible, y al mismo tiempo denunciar el abuso de conformidad con la ley. Instar a las víctimas, a los familiares y a los autores del abuso o maltrato a buscar terapia profesional y que ellos mismos denuncien el abuso o maltrato. Es decir, nosotros no vamos a hacerlo, no vamos a mandar que denuncie a nadie, que tiene que ser el propio abusador el que vaya a la policía. Y si mientras, si no lo hace, que siga abusando de las hijas y de quien sea. 3. Denunciar directamente el abuso o maltrato a las autoridades, independientemente de las excepciones legales. Eso contradice el punto 2. Contempladas en los requisitos en materia de denuncia, cuando se sepa que un menor está en peligro inminente. Sin comentarios. La línea de ayuda informa de manera rutinaria a las autoridades sobre el caso de abuso de menores. Mentira. En el caso que nos atañe no se hizo. Mentira, pues, este punto. No se hizo. La línea de ayuda conocía en el caso de los abusos y la prueba a los hechos me remito. La línea de ayuda denunció el caso de este hombre que conocía. 2 obispos llamaron pidiendo consejo y guía. Y se les dijo que no hicieran nada, que ellos no denunciaran, que se ocupara la familia, que para eso era. Si no se ocupa la familia, ¿para qué vamos a hacer nosotros algo? Continuamos lo que dice la nota de prensa de la Iglesia. Aun cuando no se exija la denuncia, incluso esté prohibida por la ley, debido a que la confesión es propiedad del confesor, la línea de ayuda alienta a los líderes a buscar maneras de asegurarse de que se cumplan estos 3 objetivos. Mentira. Las personas que prestan servicio en la línea de ayuda también son padres, madres y abuelos, y entre ellos se encuentran antiguos investigadores gubernamentales y fiscales de casos de abuso de menores. No van a hacer nada que sea en contra de la Iglesia o perjudique a la Iglesia. Y algunas de esas personas son ellas mismas sobrevivientes de abuso o maltrato. La idea de que podrían incentivar el encubrimiento de abuso o maltrato de menores es absurda. Como vamos a ver, hay 12.000 páginas que demuestran que esto es mentira. Pero vamos a verlo más tarde. Conclusión. La Iglesia ha publicado una respuesta firme porque esta es una cuestión en la cual no se debe andar con rodeos.
ni debe haber el más mínimo atismo de apatía o tolerancia ante cualquier insinuación de que estamos siendo negligentes o no estamos haciendo lo suficiente. Decid la verdad, no mentáis. En cuanto a la cuestión del abuso de menores, que digáis la verdad, ser honestos, cumplir con los artículos de fe. Ay, queremos ese neonato, verídico, justos, castos, pues no lo son. Encubren todo lo que pueden. Este asunto nos genera mucho pesar y resulta profundamente ofensivo para todo aquello que valoramos. No vamos a cruzarnos de brazos mientras otras personas describen de forma errónea, pero ¿qué es? ¿Cuáles son los erróneos? O distorsionan por completo la labor y los compromisos a largo plazo de la Iglesia. Tampoco toleraremos que Asocie AP ni ningún otro medio de comunicación cometa errores tan graves con respecto a los detalles de un incidente tan trágico y terrible como lo que ocurrió en Arizona. Nos esforzamos constantemente por ser mejores y hacer más, e invitamos a otras personas a unirse a nosotros en nuestros esfuerzos. Todo lo escrito va dirigido a los miembros, a comerles el coco, a decirles lo que tienen que pensar. No penséis en el abuso. Ya os decimos nosotros que hemos hecho todo lo posible. ¿Qué habéis hecho? ¿Conocíais el hecho? Y estáis diciendo que una vez que se conoce el hecho, la línea de ayuda ella misma denuncia. ¿Denunció el caso de Paul Adams? No. Le nació una hija y a las 6 semanas abusó de ella. Se podía haber evitado si la línea de ayuda o si los obispos lo hubieran denunciado, si hubieran actuado. Cae por su propio peso. ¿Verdad? Decidme, ¿estoy mintiendo? ¿Me estoy inventando yo las cosas? Es como el caso de, si me lo permitís, yo soy, bueno, era coleccionista de cómics. Y todavía tengo algunos, es decir, aquí a mi lado tengo bastante algunas de las colecciones de los cómics que tengo. Bueno, pues la historia de Spider-Man, que luego se arrepintió, básicamente tiene algo que ver con esto. Spider-Man iba a un campeonato de lucha y se encontró con un ladrón, vamos, y la policía, deténgale, y él dijo, no es asunto mío. Ese mismo ladrón o delincuente y luego mató a su tío Ben. Él se arrepintió de no haberlo detenido en su momento. Pues así pasa aquí. Las consecuencias de que no se hiciera de que se hiciera caso omiso a este hombre, a Paul Adams, y que él lo denunciara o que lo denunciara la mujer. Denúncialo tú. Las consecuencias es que luego nació una niña y a las 6 semanas él abusó de ella. Las secuelas de la hija que fue abusada durante 7 años son increíbles. Terapia, psicología, psicólogos que no son miembros de la Iglesia, etcétera, increíble. Una pena este caso. Pero bueno, voy a hablaros ahora del título de este vídeo. Algunos hombres santos. Algunos hombres santos tiene que ver con la película Algunos hombres buenos con Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson. Algunos hombres buenos. Porque me recuerda mucho este caso también a esta película, ya que Jack Nicholson en su interpretación de oficial militar ordenó un código rojo. Entonces todo se trataba de demostrar que se había cometido un código rojo. Pues aquí también, en este caso, lo que tiene que hacer la jueza, que en ese caso lo lleva una jueza, es demostrar que hubo un código rojo, que hubo una orden por parte de la Iglesia a los obispos, porque ahora la Iglesia en cierta forma dice, no, nosotros hemos cumplido bien, los obispos son los que no han hecho su parte, no, pero bueno, los obispos dicen, no, nosotros hemos hecho lo que tú me has dicho. Pues bueno, con respecto a los obispos, es decir, en la película son algunos hombres buenos. Al final de la película, los muchachos a los que se les acusaba
de haber matado a otro compañero, fueron echados del ejército con deshonor. Y uno de los chicos dice, ¿pero por qué? Si nosotros hemos hecho lo correcto, hemos hecho lo que nos han dicho, hemos cumplido las normas militares. Y el otro compañero le dice, no, nuestra labor como soldados era haber defendido al compañero, haber protegido al compañero, no castigarlo. Pues en el caso de Paul Adams, en los obispos, es lo mismo. Los obispos van a ser culpados. Estoy casi seguro que van a recibir su culpa. No van a ser, me refiero que van a recibir la parte de la culpa que tienen por no haber defendido a los menores. Si los hubieran denunciado, no hubieran pasado lo que luego pasó. Es decir, que se continuara con el abuso. Se podría haber evitado muchas cosas, incluido el juicio que ahora se está llevando y que los hijos de Paul Adams han puesto contra la Iglesia. Bien, dicho esto, vamos a los hechos contados por la prensa. Estos son los Angeles Times, el periódico Los Angeles Times. Bisbee, Arizona, Estados Unidos, 4 de agosto del 2022, 2:34 de la tarde. MJ era una niña delgada, de cabello negro. MJ es las iniciales de una de las hijas de Paul Adams. De cabello negro, de solo 5 años, cuando su padre le contó a su sacerdote que estaba abusando sexualmente de ella. El padre, miembro de la iglesia, es decir, estuvo 7 años abusando de ella, es decir, empezó con 5 años hasta los 12. El padre, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días y un confeso adicto a la pornografía, estaba hablando con su obispo cuando reveló el abuso. Siguiendo la política de la Iglesia, el obispo, quien era un médico de cabecera, llamó a lo que la Iglesia describe como una línea de ayuda, pero recibió poca asistencia. Abogados de la Iglesia, más conocida como la Iglesia Mormona, cuyo personal responde a las llamadas, le dijo al obispo John Herron que no llamase a la policía ni a los servicios de protección de los menores. Por ello, mantuvo el abuso en secreto. Me dijeron, no puedes hacer absolutamente nada, relató Herron en una entrevista grabada con la policía. Herron siguió dando terapia al padre de MJ, Paul Douglas Adams, por otro año, e incorporó a las sesiones a la esposa de Adams, Liza, en la esperanza de que hiciese algo para proteger a la pequeña. No lo hizo. Posteriormente, Herron, y se recuerda el obispo, le contó lo que sucedía a un segundo obispo, quien tampoco hizo nada tras consultar con funcionarios de la Iglesia, la cual sostiene que los obispos no tenían que hacer una denuncia a la policía porque están amparados por normas que protegen la relación entre clérigos y penitentes. Como luego vamos a ver, este acuerdo de confidencialidad entre digamos, obispo y miembro no se mantiene, y vamos a ver el porqué. Adams continuó violando a MJ por otros 7 años, hasta su adolescencia, e incluso abusó de ella frente a su hermanita menor, nacida durante ese periodo. A menudo filmó el abuso y difundió el vídeo por internet. Adams fue finalmente arrestado por agentes del Servicio de Seguridad Nacional en 2017, sin ayuda de la Iglesia, luego de que policías de Nueva Zelanda descubriesen los vídeos y alertasen a sus colegas de Estados Unidos. Adams se suicidó estando en prisión antes de ser juzgado. La Associated Press obtuvo casi 12.000 páginas, 12.000, de documentos sellados de una demanda separada, es decir, que no tenía que ver con el caso de Paul Adams, por abuso sexual de un menor contra la Iglesia Mormona de Virginia. Buscarlo por internet. Los documentos ofrecen un panorama detallado de la línea de ayuda a la que llamó Herron. Las familias de las víctimas que presentaron la demanda dijeron que revelan que hay un sistema que puede ser fácilmente manipulado por los jerarcas religiosos para impedir que las denuncias de abuso lleguen a manos de la policía y para que sean manejadas en cambio por abogados de la Iglesia, que pueden ignorar el problema exponiendo a las víctimas
a nuevos abusos. La niña fue criticada por víctimas de abusos y sus abogados, quienes dicen que no sirve para frenar los abusos y proteger a las víctimas. La iglesia con sede en Utah, no obstante, defiende el sistema a pesar de los cuestionamientos y del creciente interés de abogados y fiscales, incluidos los del caso de Adams. Creo que la iglesia mormona apesta, dijo MJ, quien hoy tiene 16 años, durante una entrevista con la Social Express. Son el peor tipo de personas a juzgar por mi experiencia y por lo que pasaron otras. MJ y su madre adoptiva pidieron a la AAP que usase solo sus iniciales, en parte porque los vídeos de los abusos que difundió el padre siguen circulando en la por internet. La AAP no publica los nombres de sobrevivientes a abusos sexuales sin su consentimiento. William Maledon, un abogado de Arizona que representa a los obispos y a la iglesia en una demanda presentada por 3 de los 6 hijos de Adams, dijo a la AP el mes pasado que los obispos no estaban obligados a reportar los abusos. Una mierda. Los obispos, perdón, se me ha salido espontáneamente, pido perdón. Los obispos no hicieron nada malo, no violaron las leyes y por lo tanto no se los puede considerar en falta, expresó Maledon, que opinó que la demanda era una maniobra para sacar dinero. Enseguida, ese es el justificante, veréis. ¿Por qué dijo esto Maledon? Básicamente, quiero remitiros y buscar por internet al caso del abuso de un miembro a una joven en Córdoba, Argentina, en la que la iglesia desembolsó 4,3 millones de dólares para ayuda a la familia. Este caso sigue vigente, dado que tiene dos facetas, el caso de Córdoba. Entonces recibió una parte de ese dinero para que dejara a un lado a los líderes, a obispos y presidentes de estaca, es decir, que omitieron los nombres de estas personas, pero por otro lado, el caso de Córdoba tenía otro aspecto judicial y en eso el procedimiento tenía que continuar. Bueno, pero a lo que me refiero es que se refiere a que sacar dinero por la familia esta que recibió los 4,3 millones de dólares, igual que han pagado seguro que a otras familias, y que nosotros lo sepamos para que callen. Bien, en su entrevista con la AP, Maledon sostuvo a sí mismo que Herro no sabía que Adams seguía abusando de su hija tras la confesión que le hizo. Ya veremos que no. Pero en una entrevista grabada con un agente obtenida por la AP, Herro dijo que le preguntó a Liza Adams en varias ocasiones si el abuso continuaba y ¿qué vamos a hacer para frenar esto? A menos que por un cierto periodo di por sentado que eso había parado, declaró, y nunca pregunté si se había reanudado. Un estilo de vida perfecto. La familia Adams vivía en una calle solitaria en las afueras de Bisbee, a sudeste de Arizona. En la casa reinaba un desorden continuo, con ropa tirada por todos lados y lubricantes que Adams usaba en sus relaciones con sus hijas, según documentos legales a los que tuvo acceso la AP, decía Social Express, AP. La esposa de Paul, Lisa, se encargaba de todas las tareas de la casa y de los niños. Paul, quien trabajaba para la patrulla fronteriza, se pasaba la mayor parte del tiempo viendo pornografía por internet, a menudo con sus hijos alrededor del suyo, o se paseaba por la casa desnudo o en ropa interior. Era muy irritable y estallaba por cualquier cosa, tirando objetos, gritándole a su esposa y golpeando a sus hijos. Tenía una personalidad explosiva, expresó Saunice Ward, agente de la patrulla fronteriza, también mormona, que trabajó con Paul y quien dijo ser la mejor amiga de Lisa. Un temperamento horrible. Paul enseñó a su hija mayor cómo usar la cámara de su teléfono para filmarlos mientras él abusaba de ella. Parecía disfrutar hablando de su abuso en chats online. Este dato es importante. En una ocasión dijo en el chat que tenía un estilo de vida perfecto, porque podía mantener relaciones con sus hijas cuando quisiera, ya que a su esposa no le importaba.
sin comentario. Alguna vez les dijo a los investigadores que su abuso era una compulsión que no podía controlar. Me metí en algo muy fuerte de lo que no me pude salir, señaló. La familia Adams estaba muy involucrada con la comunidad mormona y los domingos iba a misa en Brisbane, es decir, a la capilla en Brisbane. Fue por ello que Adams le pidió ayuda al obispo Harold. El religioso, el obispo, dijo que siempre supo que Liza Adams no haría nada por sus hijas, ya que no había mostrado emoción alguna cuando su marido reveló que abusaba de ellas. También dijo estar consciente del daño que se les hacía a las niñas. Y por eso se fue encarcelada esta mujer, Liza Adams. Cuando llamó a la línea especial de ayuda, relató Harold a Edwards, se le dijo que el privilegio clérigo penitente exigía que mantuviese el abuso confidencial, es decir, el acuerdo confidencial de lo que te cuenta un miembro. Aclaración, pero no hemos leído antes, no nos han dicho la propia Iglesia en su nota de prensa que ellos por norma tenían orden de denunciar a las autoridades tales hechos. Recordar puntos que hemos hablado, que aunque no lo exigían, se automáticamente se denunciaba y se le pedía a los líderes que lo hicieran, etcétera, etcétera, aunque previamente pedían que lo hiciera el abusador o la familia. La ley no requiere eso, por el contrario, dice que toda persona que sospeche que un menor ha sido víctima de abusos tiene la obligación legal de hacer la denuncia, efectivamente. Al mismo tiempo, no obstante, aclara que si un clérigo recibe información sobre el abuso sexual de un menor durante una confesión, puede retener esa información si lo considera razonable y necesario en el marco de la doctrina de la Iglesia. Aquí no se... Es decir, aquí esta parte no es el atenuante. En 2012, cuando Harold fue enviado a otra iglesia, siguió un sistema de rotaciones. Le comentó lo del abuso a su sucesor, el obispo Robert King Mauzy, quien también guardó silencio. La iglesia terminó excomulgando a Adams en el 2013, pero no acudió a la policía. 2 años después, en 2015, Liza Adams dio a luz una segunda hija. Transcurridas apenas 6 semanas, Adams comenzó a abusar de ella y a afirmar el abuso difundiéndolo por internet. La revelación de que la iglesia mormona podía haber encubierto años de abuso por parte de Adams motivó una investigación penal por parte del fiscal de Cochise County, Brian McIntyre, así como una demanda civil de 3 de los hijos de Adams. ¿Quién es realmente responsable de que Harold no hiciese la denuncia?, preguntó McIntyre durante una entrevista con la AP. ¿Es Harold quien dice que acató lo que decían los abogados de la iglesia o la gente que lo asesoró? Es decir, la línea de ayuda. La línea de ayuda. La Helpline, conocida en inglés, está allí para ayudar a la iglesia a guardar sus secretos y a encubrir los abusos, afirmó Craig Vernon, un abogado de Idaho que presentó varias demandas contra la iglesia. Los archivos sellados dicen que las llamadas son atendidas por trabajadores sociales o consejeros profesionales que deciden si deben llevar las denuncias al abogado Kirton McConkie de Salt Lake City, es decir, el bufete de abogados, que representa a la iglesia. Un protocolo para esas llamadas indica que se debe usar solo los nombres de pila. No se debe dar información que permita identificar a una persona, señala. Bajo el título de casos de alto riesgo, se instruye al personal a hacer varias preguntas, como si la llamada involucra un posible abuso de parte de un líder de la iglesia, un empleado o una actividad auspiciada por la iglesia. Recomienda también acudir a un líder religioso para que aliente al victimario, la víctima y a otros que denuncien el abuso, es decir, para que aliente al abusador, a la víctima y a otros a que denuncien el abuso. Pero también acota en mayúsculas que la persona que atiende la llamada jamás deberá recomendar a un líder religioso que denuncie el abuso. Este tipo de recomendaciones deben ser hechas por asesores legales. Ojo al dato. Repito, recomienda también acudir a un líder religioso para que aliente al abusador, la víctima y a otros a que denuncien el abuso.
pero también acota en mayúsculas que la persona que atiende las llamadas jamás deberá recomendar a un líder religioso que denuncie el abuso. Es decir, automáticamente la línea de ayuda dice al líder religioso que no denuncie. Este tipo de recomendaciones deben ser hechas por asesores legales. Bien, Maledón, es decir, el abogado de la Iglesia que manejó el caso de Adams, dijo que, y sigue manejándolo, dijo que la jerarquía religiosa o los abogados de la Iglesia hicieron cientos de denuncias de abusos sexuales ante las autoridades civiles de Arizona, pero no pudo especificar cuántas llamadas a la línea especial no habían sido derivadas a las autoridades. Es decir, encubrimiento. La Iglesia, por otro lado, atentos a esto, mis estimados oyentes, destruye los registros de las llamadas para asegurarse de que son confidenciales y sostiene que esas conversaciones están amparadas por el privilegio abogado-cliente. La destruyen al finalizar el día. Es decir, no guarda constancia de cuántas conversaciones abogado-cliente, cuántas denuncias, cuántos comunicados, etcétera, etcétera. Tras el suicidio de Paul Adams, Lisa Adams fue acusada de abuso sexual y pasó 2 años y medio en la cárcel. Fue acusada por encubrimiento, cómplice del abuso sexual. 3 de los hijos de la pareja fueron a vivir con parientes y los otros 3 con familias de la zona, es decir, familias de acogida o adoptadas, bueno, familias de acogida antes que nada. A lo mejor han sido adoptadas, puede ser. El privilegio. La Iglesia basa su defensa en la política que privilegia la relación entre sacerdote y creyente, es decir, obispo y miembro. Dice en sus presentaciones que los cuestionamientos de la actitud de la Iglesia giran exclusivamente en torno a si las leyes de Arizona les exigen a 2 obispos de la Iglesia denunciar ante las autoridades confesiones confidenciales. Vamos a ver que esto fue anulado, este acuerdo confidencial queda anulado y vamos a ver y lo vamos a ver por qué. Añade que las leyes de ese estado excluyen las comunicaciones confidenciales con el clero. Personas razonables pueden debatir si esta es la mejor opción, pero eso no es un tema que deba decidir un jurado o un tribunal. El obispo Herron dijo en una entrevista grabada que las autoridades de la Iglesia le habían dicho que podía ser demandado si denunciaba lo que le había dicho Adams. Sin embargo, Matt Intire, el fiscal de Cochise County, dice que eso no es cierto, que una persona que denuncia un posible abuso no corre peligro de meterse en líos. Bien, hasta aquí lo de Los Angeles Times. Lo siguiente es de otras fuentes fidedignas, es decir, de prensa. Jueza dictaminó que Paul Adams renunció a su derecho a escuchar. Repito, jueza dictaminó que Paul Adams renunció a su derecho a mantener su confesión, decía que se respetara el acuerdo confidencial en secreto al publicar vídeos abusando sexualmente de sus hijas y al comunicar esos abusos y a comentarlos por internet. Arizona Phoenix. Un juez de Arizona que supervisa una demanda de alto perfil que acusa a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de conspirar para encubrir el abuso sexual infantil, determinó que la Iglesia no puede negarse a responder preguntas o entregar documentos bajo el clero privilegio penitente. El clero en Arizona, como en muchos otros estados, está obligado a reportar información sobre abuso o negligencia sexual infantil a las autoridades policiales o de bienestar infantil. Pero una excepción a esa ley, el privilegio, permite que los miembros del clero que se enteran del abuso a través de confesiones espirituales mantengan la información en secreto. La jueza Laura Cardinal dictaminó el 8 de agosto de este año 2022 que el difunto Paul Adams renunció a su derecho a mantener sus confesiones en secreto cuando publicó vídeos de sí mismo abusando sexualmente de sus hijas en internet. Se jactó del abuso en las redes sociales y confesó a la fuerza del orden público federales, agentes quienes lo arrestaron en 2017 y sin ayuda de la Iglesia. Recuerda, le arrestaron porque hubo una denuncia de la policía de Nueva Zelanda de que había una persona que estaba
abusando de menores y lo estaba publicando. Entonces, los de Nueva Zelanda avisaron a los Estados Unidos y estos buscaron a este hombre. Tomados en conjunto, los actos abiertos de Adams demuestran una falta de arrepentimiento y un profundo desprecio por los principios de la Iglesia, ampliamente conocida como la Iglesia mormona, dijo Cardinal, es decir, la jueza, en su fallo. Sus actos solo pueden caracterizarse como una renuncia al privilegio que no es penitente. Es decir, si yo hago un acuerdo confidencial, es para que yo no divulgo, y decir, yo me confieso y espero enmienda. Al continuar con los abusos, he roto, y además jactarse de ello por internet, he roto el acuerdo de confidencialidad. La orden del juez se aplica a los registros secretos de la Iglesia y a lo sucedido en la audiencia secreta de excomunión, es decir, a los consejos de membresía o disciplinarios, como queréis llamarlo, dijo Line Cadigan, abogada de los 3 niños que presentaron la demanda. La orden del cardenal requerirá que el oficial de la Iglesia, Richard Fife, un empleado que tomó nota durante la audiencia de excomunión, responda a las preguntas de los abogados que representan a los niños Adams. También requerirá que los funcionarios de la Iglesia entreguen los registros de la reunión del Consejo Disciplinario. Perdón. La Iglesia ha presentado una moción legal pidiéndole al cardenal, a la jueza, que retrase la implementación de su orden hasta que impugne sus conclusiones ante la Corte de Apelaciones de Arizona. Sin la demora, dijeron los abogados de la Iglesia, la información que se considera confidencial bajo el privilegio de clero penitente sería entregada a los abogados de los niños Adams y potencialmente al público. Los funcionarios de la Iglesia no devolvieron las llamadas de la AP en busca de comentarios adicionales sobre el fallo. En una moción presentada a principios de este año pidiendo a la jueza que desestime el caso, es decir, la jueza cardenal, la Iglesia dijo que su defensa depende por completo de si los obispos John Herod y Robert King Mouthy estaban obligados a informar las confesiones confidenciales de Adams a las autoridades civiles o si estaban excusados de los requisitos de informes bajo el privilegio del clero penitente. La demanda fue presentada por 3 de los hijos de Paul y Liza Adams y apareció en una investigación reciente de la Associated Press. La AP encontró que una línea de ayuda de abuso de la Iglesia utilizada por Herod y Mouthy para contactar a los abogados de la Iglesia es parte de un sistema que los líderes de la Iglesia pueden usar indebidamente fácilmente para desviar las acusaciones de abuso de las fuerzas del orden público y en su lugar a los abogados de la Iglesia que pueden integrar el caso. Problema dejando a las víctimas en peligro. Dejando enterrar el problema, dejando a las víctimas en peligro. La línea de ayuda encontró la investigación de AP se encuentra dentro del Departamento de Gestión de Riesgo de la Iglesia, donde los funcionarios de la Iglesia trabajan para proteger a la Iglesia de pérdidas financieras y demandas que podrían estropear la reputación de la Iglesia. Esta es la principal motivación del ocultamiento, en mi modesta opinión. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días emitió un comunicado el miércoles por la noche que decía: la historia de la AP tiene fallas significativas en sus hechos y cronología, lo que lleva a conclusiones erróneas, pero no especifica cuáles son las fallas y los errores. La cronología la hemos visto, pero es como yo digo, la Segunda Guerra Mundial tuvo muchos fallos y muchos errores. Sí, ¿cuáles son esos fallos? ¿Para qué? No, te digo que hubo muchos errores y fallos. La declaración que no cuestionó ningún hecho de la historia, ojo, este dato es importante también, la declaración que no cuestionó ningún hecho de la historia dijo que la línea de ayuda tiene todo que ver con la protección de los niños y no tiene nada que ver con el encubrimiento. La investigación que se está llevando se basó en parte en casi 12.000 páginas de documentos sellados de una demanda por abuso sexual infantil de Virginia Occidental, no relacionada contra la Iglesia, sino relacionada con el caso de Paul Adams, que brindó la mirada más detallada y completa hasta el momento a la llamada línea de ayuda que ha sido criticada por el abuso mormón. La demanda acusa a 2 obispos de Arizona y líderes de la Iglesia en Salt Lake City de negligencia, no denunciar el abuso y permitir que Adams continuara abusando de su hija mayor durante 7 años,
un tiempo en el que también abusó de la hermana pequeña de la niña. La jueza cardinal emitió su orden, que se espera que la Iglesia apele, luego de que los abogados de tres víctimas objetaran cuando la Iglesia se negó a entregar los registros disciplinarios de Adams, quien fue excomulgado en 2013. Los registros sellados, incluidas las declaraciones juradas de altos funcionarios de la Iglesia, revelaron que todos los registros de llamadas a la línea de ayuda se destruyen al final de cada día. También mostraron que los funcionarios de la Iglesia mormona consideraban que todas las llamadas referidas a abogados de la firma Quito McConkie, que representa a la Iglesia, son confidenciales bajo el privilegio abogado-cliente. Durante una entrevista el mes pasado, William Maledon, un abogado de Arizona que representa a la Iglesia en la demanda, dijo que el hecho de que Adams publicara vídeos de su abuso de ambas hijas en Internet y se jactara del abuso en las redes sociales no tendría nada que ver con el caso, porque ni Herold ni Meucci sabían que Adams publicó el material pornográfico. Vale, pues es mentira, porque él mismo le dijo al obispo, como hemos visto antes, que grababa a su hija en vídeo. Así que los obispos no sabían nada de eso, dijo Maledon, y agregó que Herold y Meucci dijeron lo mismo en declaraciones juradas presentadas en el caso. Pero el fiscal del condado de Cushing, Brian McIntyre, quien abrió una investigación criminal en la Iglesia, dijo a la AP hace meses que cree que Adams renunció a cualquier derecho de confidencialidad bajo el privilegio de clero penitente al publicar su abuso y discutirlo en línea. Adams reveló su crimen real a miles de personas en Internet, dijo el fiscal McIntyre. Así que hay una renuncia implícita allí. Y bueno, pues esto es todo. Espero haberme sabido expresar correctamente. Os digo que este caso de abuso a menores me enciende la sangre. Pido perdón por el cebamiento que tuve antes y la palabrota que dije. No era mi intención y bueno, aunque sé que muchos me decís, yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera dicho lo mismo, pero lo siento, de verdad. Esto es un canal y tengo que ser respetuoso con todos. Gracias y nos vemos la próxima semana. Recordad, contra el abuso y el maltrato infantil o el maltrato a cualquier persona, tolerancia cero. Tolerancia cero.